Hola, hola chavalada. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuánta gente vive en este planeta? Pues aquí abajo tenéis la respuesta. Como veis, más de 7.800 millones de seres humanos poblamos la Tierra. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo? ¿Dónde se mete tanta gente? Son preguntas que vamos a intentar resolver en este vídeo. ¡No os lo perdáis! Bueno, vamos a ver qué os cuento de este tema llamado los habitantes del planeta. Vamos a empezar por la distribución de los habitantes en el mundo. ¿Dónde se concentra la gente en el mundo? Bueno, pues obviamente se concentra donde más densidad de población hay. La densidad de población es la población de un territorio partida por su superficie. Como veis aquí, en las manchas obviamente naranjas y rojas, es donde más gente hay por kilómetro cuadrado. Esto depende sobre todo de factores, como veis aquí, físicos, ¿vale? La distribución de la población en el planeta depende sobre todo de factores físicos. Por ejemplo, en esta franja de aquí es donde se concentra la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los climas templados. El clima es fundamental, ¿vale? Si a eso le unimos las zonas de llanuras, las zonas donde hay agua y las zonas de suelos fértiles, os he puesto aquí tres ejemplos como la Gran Llanura Europea, el Valle del Nilo o el Valle del Ganges, pues eso también influye en que haya más población en esos territorios. Frente a ellos, zonas con temperaturas extremas, zonas de aridez extrema, los polos, los desiertos como veis aquí, el del Sáhara, zonas con humedad excesiva, véase la selva amazónica, o zonas montañosas, como tenéis aquí la zona del Tíbet, son zonas donde la población siempre va a ser muy escasa. En este caso, por ejemplo, aquí tenéis menos de un habitante por kilómetro cuadrado, ¿vale? Los factores físicos, por tanto, fundamentales para explicar la distribución de la población en el planeta. ¿Hay más factores? Por supuesto, los factores humanos, factores económicos, factores históricos, factores políticos, como veis aquí, pero son minoritarios, no son tan importantes como los factores físicos que os he mencionado anteriormente. Bueno, la dinámica de la población mundial. A ver si entendemos esto. Esto es muy sencillo. La población puede crecer o puede disminuir solamente por dos cosas. Una, por el movimiento natural. Esto va a depender de la natalidad y la mortalidad, es decir, si nace gente va a crecer la población, si muere gente la población disminuye. Y por el movimiento migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos una zona de inmigración o vienen inmigrantes, la población crece, si hay inmigración la población disminuye. Muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo vamos a analizar tanto el movimiento natural como el movimiento migratorio? Pues a base de tasas, ¿vale? En el movimiento natural, sobre todo dos, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, aquí tenéis las fórmulas, y la resta de ambas, que es la tasa de crecimiento natural. Frente a ello, el movimiento migratorio, sobre todo con el saldo migratorio, la inmigración menos la inmigración. Estos datos son los que nos van a permitir analizar todo lo que vamos a ver prácticamente a lo largo del tema. Vamos a empezar por el movimiento natural, ¿vale? Para empezar, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la población mundial, como a modo de introducción, ¿vale? Hasta mediados del siglo XVII, como veis aquí, el crecimiento de la población mundial fue muy lento, ¿vale? Es en esa época, hasta el siglo XX, cuando empieza a acelerarse, y a partir del siglo XX, os he puesto aquí 7 o 8 flechas para arriba, pero os podría haber puesto muchas más porque se produce un auténtico boom demográfico, hay una gran aceleración. Este crecimiento no va a ser igual en los países ricos que en los países pobres, ¿vale? Todos los países van a pasar por 3 fases de crecimiento, como veis aquí, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pero los ritmos de crecimiento van a ser diferentes. Los países ricos, como veis aquí, ya están en la fase 3, frente, como vamos a ver, a los países pobres todavía están en la fase 2, ¿vale? Las características siempre van a ser las mismas. En la fase 1, una alta natalidad y alta mortalidad, como veis aquí, en torno al 40 por 1000. La mortalidad está muy alta porque hay una hambre, guerras y epidemias. Son las causas fundamentales de muerte y, por tanto, muere mucha gente, pero también nace mucha gente, ¿vale? En la fase 2, ¿qué hay? Mejor alimentación, mejor higiene y unos avances en medicina, y eso va a provocar que, como veis aquí, la mortalidad disminuya, ¿vale? Y baje antes que la natalidad, que se mantiene alta, para que en la fase 3, cuando los hijos ya suponen un gasto muy grande para las familias, hay un retraso en la edad de fecundación y la mujer accede al mercado laboral, la natalidad empieza a decrecer y ya en la fase 3 se iguale otra vez con la mortalidad. Así que la fase 3, bajada de natalidad, fase 2, bajada primeramente de mortalidad. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que tanto en la fase 1 como en la fase 3 el crecimiento es cero. Hay la misma gente que nace que muere. Pero en la fase 2, donde hay más natalidad que mortalidad, se produce un auténtico crecimiento demográfico, ¿vale? Es la fase en la que están ahora los países pobres, como veis aquí.
donde hasta el año 1950 el hambre, las guerras y epidemias mantuvieron la tasa de natalidad muy alta y obviamente la tasa de mortalidad muy alta, y la tasa de natalidad sigue todavía alta hoy, ¿vale? Y la tasa de mortalidad, como veis aquí, ha ido bajando debido a que los avances en medicina han provocado que esa mortalidad disminuya. Así que tenemos una alta natalidad, una baja mortalidad y un crecimiento demográfico muy grande. En los últimos años, como veis aquí, la población mundial total ha crecido muchísimo, pero sobre todo ha crecido en países en desarrollo y no en países desarrollados donde, como están en la fase 3, pues la población se mantiene, ¿vale? A grosso modo eso es lo que quería que supierais. A nivel global, la natalidad, pues esto está claro que depende sobre todo del desarrollo económico. Los países ricos, como veis aquí, van a tener una natalidad muy baja frente a países pobres, Sudamérica, sobre todo en África, donde la natalidad va a estar alta, muy alta. En cuanto a la mortalidad, también influye el desarrollo económico. Obviamente los países más ricos van a tener la tasa de mortalidad más baja por las mejoras en sanidad, higiene, etcétera, etcétera, pero aquí entra otro factor en juego, que es el envejecimiento, ¿vale? El envejecimiento sobre todo en los países ricos, que provoca que esa tasa de mortalidad esté creciendo en estos países en los últimos años, ¿vale? Pero sobre todo y fundamental es el desarrollo económico, y ese es el que provoca, en conclusión, que tengamos un crecimiento natural muy bajo, de 0 al 10%, o incluso negativo, como veis aquí, es decir, que muere más gente que nace en países ricos, ¿vale? Frente a países pobres, Sudamérica, África, que, como hemos visto antes, está creciendo mucho actualmente y tienen, pues eso, crecimientos naturales elevados, ¿vale? Bueno, en conclusión, los países ricos sufren ahora mismo de un problema de envejecimiento. ¿Por qué? Porque la natalidad está muy baja, los hijos son un gasto, el nivel de bienestar es grande y la gente no quiere tener hijos. También ha habido mejoras, sobre todo a nivel educativo, que hacen que pues, la natalidad se reduzca. Los países con alto nivel educativo normalmente son países con natalidad más baja, y también el acceso a la mujer al mercado laboral ha provocado que la natalidad baje. Si a eso le unimos que la esperanza de vida es elevada porque hay una mejor alimentación, una mejor sanidad y una mejor higiene, provoca pues unas consecuencias que son negativas en muchos casos. Por ejemplo, que tengamos cada vez menos población activa, menos población en edad de trabajar, y que los gastos en pensiones y en sanidad se estén disparando debido a que pues, son gastos sobre todo de la gente mayor, que es la mayoritaria o que va creciendo, mejor dicho, en los últimos años. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues los gobiernos sobre todo están invirtiendo dinero en políticas pronatalistas para aumentar esa natalidad. A veces se consigue y a veces no. En los países pobres, todo lo contrario, son países con mucha población joven debido a que la natalidad es muy alta, ya que el hijo todavía sigue siendo hoy en día una inversión, ¿vale? Los hijos trabajan desde muy jóvenes, aportan dinero a casa, sobre todo en el campo, en países que tienen una agricultura mayoritariamente, en un sector primario mayoritario, y también por la vejez, es decir, son países que no tienen un sistema de pensiones desarrollado y por tanto, cuando eres mayor te tienen que mantener los hijos, de ahí que tenga la gente también muchos hijos. ¿Consecuencias negativas? Pues que tenemos una población activa quizá excesiva, lo que provoca que haya mucho paro, no hay tanto trabajo para la gente que tiene que trabajar y que haya que hacer gastos en educación que lamentablemente en muchos países pues no se puede hacer porque no hay dinero. ¿Cómo se intenta solucionar? Con políticas antinatalistas, intentando que baje la natalidad. Obviamente, pues como os he dicho antes, a veces se consigue y a veces no, ¿vale? En cuanto a los movimientos migratorios, que es la segunda parte del tema, lo primero que tenemos que definir es qué es un inmigrante, como os pongo aquí las flechas, la persona que sale de un país para ir a otro, y lo que es un inmigrante. El inmigrante es la persona que llega de otro país a el país de destino, por decirlo de alguna manera. El inmigrante es la misma persona en función del país emisor o del país que salga y el país receptor o el país que llega, ¿vale? Es inmigrante de donde se va, inmigrante en el país de donde llega. ¿Por qué emigra la gente? Bueno, os he puesto 3 causas, las naturales, las sociales, pero os he puesto en rojo la principal, que son las causas económicas. La gente normalmente emigra para mejorar su calidad de vida, para encontrar trabajo, para, pues evidentemente, buscar unas condiciones de vida más favorables, ¿vale? ¿Qué consecuencias tienen las migraciones? Pues os he puesto 3, demográficas, económicas y sociales. Esas consecuencias son diferentes en función de si el país es país de inmigrantes o emisores, o país de inmigrantes o país receptor, que se llama, ¿vale? Vamos a repasarlas un poquito. En los países emisores, en los países donde hay mucha inmigración, pues hay obviamente un envejecimiento de la población porque se va mucha gente joven. A nivel positivo genera muchas divisas. Las divisas son el dinero que los inmigrantes mandan a sus lugares de origen y que permite el desarrollo económico de estos países que normalmente son pobres, y un menor descontento social porque hay normalmente mucho desempleo, hay mucha población activa que no puede trabajar. Si se va esa gente a trabajar a otros países, pues el paro disminuye y el descontento social disminuye. En los países con mucha inmigración,
Bueno, pues hay un rejuvenecimiento de la población, porque son países, como hemos dicho, con envejecimientos elevados, y que haya gente joven que llegue a ese país rejuvenece la población, también, obviamente, genera mucha más mano de obra, y a nivel social, pues genera positivamente una diversidad cultural, aunque desgraciadamente en algunas ocasiones también hay actos xenófobos y racistas contra esta gente que viene de fuera, ¿vale? Bueno, los tipos de migración, pues depende de lo que consideremos. Depende de la duración, pueden ser temporales o definitivas, depende si consideramos el destino interiores dentro del país o exteriores fuera del país. En cuanto al carácter, pueden ser forzadas, en caso de guerras o de persecuciones políticas, o, como son la mayoría, voluntarias. En cuanto al régimen jurídico, pueden ser regulares o irregulares, o ilegales, que se llaman aquí en España, también los denominamos así. Y en cuanto a la cualificación, pueden ser inmigrantes cualificados si tú tienes una formación para conseguir el trabajo que vas a desempeñar en ese país, o no cualificados si no tienes esa formación. Normalmente la migración, mejor dicho, en general, cualificada se da en países ricos frente a los países pobres que son inmigrantes no cualificados, ¿vale? Cuanto a este mapa, no os liéis con tantas flechas, es un poco complicado, pero sobre todo quiero que os fijéis en los países receptores de inmigrantes, que como veis aquí mayoritariamente son Norteamérica, Europa Occidental, Oceanía, algunas zonas de aquí, pero sobre todo estas tres zonas, que son zonas ricas, y las regiones de salida de inmigrantes, como veis aquí, básicamente se dan en zonas subdesarrolladas, ¿vale? Bueno, para terminar, la estructura económica de la población. Tendremos que dividir la población en población activa y no activa. La población activa se divide a su vez en ocupada y parada. La población activa ocupada es la población que trabaja, la población parada es la población que quiere trabajar y no puede, está buscando trabajo. ¿Quién es la población no activa? La población que no está trabajando ni está buscando trabajo. ¿Quiénes son esos? Pues los jubilados, por ejemplo, estudiantes, amas de casa, discapacitados que no pueden trabajar por esa discapacidad, ¿vale? Como ejemplo tenéis eso, ¿vale? ¿Hay diferencias en esta estructura económica de la población entre países ricos y pobres? Por supuesto. En cuanto a los sectores económicos, el sector primario, por ejemplo, en los países ricos es muy bajo. En los países pobres todavía hay mucha población que trabaja en el primario. En el sector secundario, en los países ricos, pues es bastante bajo, ¿no? Ahora estamos en un 20-25%. En los países pobres sigue siendo muy bajo porque no hay una industrialización. En cuanto al sector terciario, mayoritario en los países ricos, 60-70% de la gente trabaja aquí. En los países pobres, pues todavía no llega ni al 50%. Bueno, pues aquí lleváis otro vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido aunque sea un poquito, y nos vemos en el próximo vídeo de Clio y Gea. Venga, bye bye, chavales.